cuál ha sido mi rol y cómo he acabado un poco en este sector, ¿no? Al final caí un poco de casualidad. Yo me formé en lo que es el desarrollo de aplicaciones móviles, ¿no? Y he caído en el sector dentro de lo que es la parte integradora. No soy una experta en la seguridad a bajo nivel, ¿no? Pero a lo que nos dedicamos es a, dentro de una empresa que tenga un problema de seguridad, de intentar escoger el mejor producto, decir cuáles son los pros y contras, intentar contextualizarlo dentro del ciclo de vida de las aplicaciones dentro de la entidad, ¿vale? Y de alguna forma utilizar lo que esos productos ofrecen un poco con cabeza, ¿vale? Para lo que es adecuado o no para la entidad y no pasarnos de frenada, que es un poco lo que decía Marc, ¿no? Entonces, un poco hay muchas sinergias en lo que ha explicado Marc, en lo que he explicado yo. Yo empecé, ya no sé el año, creo que más o menos 2013, 2004, haciendo pruebas de concepto de lo que era autenticación en entornos bancarios utilizando fingerprint. En su momento hacíamos también muchas pruebas de concepto de autenticación con voz, con reconocimiento facial, en una época en que estamos hablando de Android 4.4, Android 5, o sea, estamos hablando prácticamente de la prehistoria. Entonces, en ese momento los recursos eran muy limitados, ¿no? Entonces eran los inicios de que aparecían los primeros fingerprints, luego el Touch ID para iOS, hacíamos las primeras pruebas de concepto de ver cómo se podía integrar dentro de lo que es pues lo que hoy en día tenemos muy normalizado, ¿no? Que es un login con la huella, ¿vale? Que hoy en día está muy trillado, pero en su momento era todo muy nuevo, ¿vale? Y luego con lo que es la integración de HCE con Android 4.4, ¿vale? Que sacamos una de las primeras aplicaciones del país, ¿vale? Que integraban el pago con móvil en ese momento, ¿no? Entonces, ahí es donde aparecen un poco unos primeros requerimientos de seguridad muy específicos de la banca, ¿no? Que es, oye, ¿cómo proteges algo que estás almacenando en el móvil, ¿no? En primera instancia, aplicaciones previas, cuando lo que hacías era desde la aplicación conectarte en un servidor, y eso ya es un poco algo que estaba más trillado, ¿no? De cómo proteger un SSL pinning, cómo proteges la comunicación. Pero el momento en que almacenas ya datos muy sensibles, que si no están bien protegidos pueden usarse de forma externa, ¿no? Ahí ya tienes que pasar ir un poco más allá, porque el malo tiene el dispositivo donde está todo almacenado, ¿no? Cosa que no te pasaría con un data center tradicional. Entonces empezamos por ahí. Luego avanzamos a cómo ya integrar mecanismos avanzados de autenticación digital dentro del mundo también de las finanzas, ¿vale? Y después cómo todo eso ha evolucionado, ¿vale? Ya tenemos la parte de pago con móvil, tenemos una parte de autenticación. ¿Cuáles son los siguientes pasos dentro de finanzas, ¿no? Porque al final todo esto está bastante ya... es un terreno muy maduro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los próximos objetivos? Entonces, no sé cómo es esto. Ahora, vale, entonces, ¿cuál es la perspectiva de una entidad financiera cuando hablamos de seguridad en mobile? ¿Cuáles son los players, ¿no? O sea, seguridad tenemos los malos, ¿vale? Tenemos los atacantes, los que intentan sacar algún provecho. Tenemos la figura muy importante de los equipos de pentesting, ¿vale? Que al final son los que, antes de que saquemos cualquier cosa a producción, te van a decir si lo que estás publicando es seguro o no, ¿vale? Los que van a intentar sacar cualquier provecho de lo que has construido. Tenemos empresas de producto como Build38, hemos trabajado con soluciones más gratuitas como la de ProWare, luego con su papá de pago de Xware y otras soluciones de Archon, Digital AI ahora, ¿vale? Poco conocemos todas estas. Entonces, ¿cómo las integramos dentro de las aplicaciones? Y nosotros como los integradores, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión, ¿no? Al final es decir, vale, tengo unos requerimientos funcionales de seguridad, ¿no? Y una herramienta que me da ciertas capacidades técnicas es cómo conviven, ¿vale? Desde el punto de vista de un Build38, ellos tienen muy claro qué producto técnico quieren construir, pero no se van a meter en los casos de uso de una entidad, porque al final no es parte de su negocio. Ellos quieren vender licencias, ¿vale? Nosotros de alguna forma vendemos el servicio de cómo integrarlo, ¿vale? Entonces, de alguna forma los enfoques son diferentes. Nosotros estamos más cerca de la entidad, ellos están un poco más lejos.
Entonces, de alguna forma, estos serían los players, ¿no? Entonces, como ha comentado Mar también, es un poco en finanzas cómo han evolucionado las amenazas con las que nos encontramos, ¿no? Por un lado tenemos el tema de la criptografía, ¿no? Cuando estamos hablando de esto, primeras pruebas de concepto, de Touch ID, de fingerprint, reconocimiento facial, al final tienes que hacer una autenticación, todo esto, ¿cómo lo guardas? ¿Vale? Ahora hay soluciones, pues, Whitebox Crypto, tal. En un momento en un Android 4.4 no había elemento seguro, no estaban ni los primeros keystos, todo eso no existía. Empezaba a estar el keychain de iOS, que no sé en qué versión salió, ¿vale? Pero era una tecnología que estaba muy poco madura, te tenías que buscar soluciones propias para hacer alguna especie de encriptado con el que luego poder hacer una autenticación. Todo esto ahora ha evolucionado mucho, está toda la tecnología de Whitebox, que hay muchas soluciones que lo ofrecen, que te permite de alguna forma ir un poquito más allá, ¿no? Luego la protección de los binarios. La protección del binario hoy en día está muy trillada, ¿vale? O sea, hay muchas soluciones para proteger un binario a nivel de ofuscación, encriptado de código. Realmente no es la amenaza principal, porque todo el mundo ya cumple unos mínimos, o deberían, ¿vale? Si con un mínimo de conocimiento, ¿vale? De alguna forma aquí es buscar un equilibrio, como decía Mark, entre hacer una ofuscación de código, un encriptado de código y demás, con un mínimo de performance, ¿vale? Que la aplicación se pueda utilizar, ¿vale? Uno de los handicaps principales aquí es que la gente se pasa de frenada, ¿vale? Encripta todo, cifra todo y luego eso no hay quien lo utilice, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, hacemos el tema de validar el certificado, ¿vale? Certificado, desde dónde se ha instalado la aplicación, todo este tipo de soluciones, ¿vale? Luego está la parte de la interacción del usuario. Parece una tontería, ¿vale? Pero hay mucho malware en mobile, sobre todo en Android, en iOS no, ¿vale? Pero en Android hay mucho malware que se dedica a intentar simular las acciones de un usuario dentro de la aplicación. Esto tengo una anécdota que explicamos hace una semana o dos que la estuvimos hablando aquí, de un caso de una aplicación que antes de sacarla nos dijeron, oye, no tenéis una protección contra tapjacking, hace 8 o 9 años. Les dije, no os lo voy a demostrar, ¿vale? Nos pasaron una aplicación que era un malware, que era un filtro de pantalla. Tú instalabas, te permitía modificar la luminosidad de la pantalla del móvil, ¿vale? Y una vez tú entrabas en la aplicación del banco, aparecía un Pikachu por la pantalla que iba haciendo todos los pasos de la aplicación sin que tú fueras consciente, llegaba a un SMS autoconsumido y se hacía una transferencia. Y el usuario no había hecho nada. Esto en este caso nos lo hicieron visible, ¿vale? Pero hay aplicaciones de este estilo que te lo hacen de forma transparente sin que tú seas consciente, ¿vale? Entonces esto es lo que llamamos la protección contra la interacción del usuario, proteger que realmente sea el usuario el que está haciendo la interacción de verdad. En este sentido, aquí entramos también lo de los SMS. En ese momento los SMS, tú tenías que ponerte como lector de todos los SMS del dispositivo para poder autoconsumirlos, para dar esa experiencia más ágil, ¿vale? Ahora esto ya no es necesario, está bastante contraindicado, Google no te lo permite, ya prácticamente tienes que pedir un montón de permisos para que te lo permitan, y de alguna forma hay una relación de confianza entre el SMS que te envían con un identificador, con el certificado de firma de la aplicación. Esto ha evolucionado un poco. ¿Cuál es el siguiente problema? Que ahora se ha puesto muy de moda el SIM swapping, ¿vale? El hecho de que te pueden clonar una SIM sin que tú seas consciente y entonces reciben tus SMS. Entonces, cuando tú basas toda autenticación segura en un SMS, pero alguien los puede recibir por ti, ¿dónde queda la seguridad de esto, ¿no? Entonces aquí pasamos a un siguiente punto que es oye, vamos a dejar de depender de esos SMS y vamos a hacer una solución propia de autenticación que sea propia de la entidad, que al final te sirve tanto para
tener ese control de la seguridad, como si estás en el extranjero, no depender de una recepción de un SMS que puede llegar o no llegar, ¿vale? Entonces, tiene tanto un componente de negocio como un componente técnico. Vale, entonces, ¿qué es el segundo punto, no? O sea, queremos entender la seguridad desde nuestro punto de vista de la integración como una funcionalidad y como un requerimiento técnico, ¿vale? Así como Build tiene un producto muy maduro, muy bonito, es genial integrarlo, ¿vale? No, la verdad, luego os contaré anécdotas, nos ha evitado varios quebraderos de cabeza, pero el tema aquí es cómo vemos la seguridad como una funcionalidad. Estamos hablando de seguridad operacional, un poco lo que comentábamos, cómo securizamos todo, securizar la aplicación, securizar el canal de comunicación, evitar que nos intercepten la interacción, ¿vale? Eso sería la parte de operación. También la parte de, que es el siguiente paso actual en el que yo creo que estamos haciendo más foco, es cómo proteger a la entidad legalmente en una operación. Un poco el punto de vista es la seguridad está bastante madura, hay mucha evolución en la parte que comentaba Mar, de que no sea solo el binario, pero es oye, luego cómo realmente certificamos que esa operación en un móvil en el cual no tenemos físicamente, certificamos que la operación se ha hecho como el banco dice que se ha hecho, ¿no? Entonces estamos haciendo un foco bastante importante ahora en la seguridad jurídica, ¿vale? Podríamos decir. Luego diferenciamos mucho lo que es seguridad estática de seguridad dinámica. Podríamos decir seguridad estática, cómo protegemos un binario, que no nos puedan leer el código, que no puedan sacar información de claves sensibles, que no puedan sacar las rutas de conexión de a qué endpoints en un servidor te estás conectando, que no puedan obtener tus API keys. Claro, todo esto en una web lo puedes proteger, está en el servidor, en la aplicación, es que está en el propio binario al que tienes acceso. Entonces, un poco cómo protegemos toda esa parte sería la parte estática, y luego la dinámica, cómo nos autenticamos, cómo usamos esas claves. Y luego también los siguientes ámbitos en los que estamos es la parte de pagos con móviles, NFC, altas de Apple Pay, altas de Samsung Pay, Google Pay, ¿vale? Y la autenticación digital, que tiene de alguna forma diferentes retos, ¿no? Entonces, si vamos, por ejemplo, a la parte de pagos, por poner ejemplos, una de los retos que nos han pasado los últimos años es cómo vinculamos un pago a una persona en concreto, ¿no? Al final tú tienes el móvil, tú tienes un desbloqueo del móvil asociado a tus huellas y no quieres que otro pueda pagar, ¿no? Te roban el móvil, te cambian las huellas. ¿Qué pasa con las tarjetas que tenías ahí instaladas, ¿no? De alguna forma lo que hacemos es vincular todas las tarjetas que tú tengas instaladas ahí a un set biométrico del cliente. El cliente tiene unas huellas instaladas en el dispositivo, tenemos que detectar de forma dinámica que esas huellas no hayan cambiado a algo más abierto, ¿no? Que hayas añadido la huella de tu padre, tu madre, de quien sea al móvil, ¿no? Y de repente intente pagar con esa tarjeta, ¿no? Forzamos de alguna forma una reautenticación de los clientes para poder continuar con los pagos. No es que borremos las tarjetas, si se borra todo el elemento seguro sí, ¿vale? Pero en caso de que haya habido un cambio en ese set biométrico, pues hacemos esa reautenticación, ¿no? Y luego está la evolución de la autenticación, lo que decíamos, los SMS. Los SMS son vulnerables, ya no se considera un elemento de autenticación seguro, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí jugamos un poco con el vincular, tenía un nombre, no me acuerdo, ¿vale? Seguro que alguno lo sabe y a mí se me ha olvidado, pero al final vinculamos la autenticación a un elemento físico, único. Seguro que alguien recuerda las antiguas tarjetas de las coordenadas de los bancos para firmar operaciones, ¿vale? Al final eso tenía una relación muy directa de posesión,
¿vale? Basas tu autenticación en la posesión de un elemento físico, ¿vale? Hacia donde vamos ahora es, bueno, y lo que hemos sacado los últimos años es convertir el móvil en ese elemento físico, pero un móvil en concreto, no cualquiera. O sea, si tú te conectas desde el móvil de tu hermano porque te has dejado el tuyo, no vas a poder operar porque no es el mismo elemento físico que teníamos vinculado a tus cuentas. Por ejemplo, tendrías que volver a pasar un sistema. Entonces, de alguna forma, conseguimos volver a ganar esa relación de posesión que teníamos con las antiguas tarjetas. Y aquí un poco también estaba lo que comentaba antes Marc y he hecho un highlight yo también, ¿no? El tema de el factor humano en la seguridad versus la performance, ¿vale? Nos hemos encontrado muchas veces por ejemplo, integras 1038 no es el caso, ¿vale? Pero integras un Dexware, integras un Archam, proteges toda la aplicación, todo lo que puedes, dices, esto es irrompible. Aquí no va a entrar ni Dios, pero la aplicación no la puede usar el tato, ¿vale? Entonces, esto de alguna forma también es un factor diferencial de cómo hacemos las integraciones, de decir, oye, usemos un poco el sentido común. Un onboarding no hay que protegerlo. Las clases que utilizas para acceder al keychain, a un key store y almacenas las claves, hombre, pues es así. Ahí aplicas ofuscación, ahí aplicas encriptado de código incluso, ¿no? E intentas ir un poco más allá. Entonces, hay que hacer un ejercicio bastante importante de identificación de realmente lo que hay que proteger y lo que no, de cara a no penalizar la performance y que no venga el de negocio y te diga, oye, es que esto no lo puedo publicar, que esto no lo va a usar nadie. Entonces este es un factor clave. Pasamos a concretamente pago móvil, ¿no? Que es un tema que es de alguna forma desde el que nació la necesidad de securizar aplicaciones de forma más directa. Aquí nos encontrábamos con Android 4.4, ¿vale? Cuando salió por primera vez, y empezó la relación con la entidad de decir, oye, tenemos que securizar esto antes de salir, ¿qué hacemos? Hicimos una ronda de buscar productos de seguridad. En ese momento, con Android, el que más conocido como ofuscador era ProWare, su versión gratuita, ¿vale? Pero tenía la evolución de pago, que era Dexware, ¿no? Que de alguna forma te añadía pues un poco checks de runtime, como el de emulador, el de debugging, detección de root y demás, y después toda la parte de encriptado de código, ya no solo ofuscación, ¿no? sino encriptado. Aquí realmente es donde empezamos y donde empieza un poco la relación con equipos de pentesting, ¿vale? Yo siempre digo que aquí hay las tres patas estas que comentamos, ¿no? Está el equipo de producto, que tiene un enfoque en estar actualizado a la última de todo lo que pasa a nivel de atacantes, a nivel de nuevo malware, nuevas vulnerabilidades, y es el que tiene que poner un foco en protegerse, ¿vale? Están los equipos de pentesting que saben atacar, saben todo lo que hay, se inventan lo que sea, intentan romperte las aplicaciones, ¿no? Y luego están equipos como los nuestros de integración, que es vale, voy a coger lo que tengo, voy a intentar aplicar sentido común y aplicar las medidas que tengo a mi alcance para evitar que me ataquen, ¿vale? En este sentido tenemos una típica buena relación con todos los equipos de pentesting, ¿vale? Siempre me gusta decir que de nuestro lado los amigos de pentesting son nuestros amigos, que no son enemigos, ¿vale? Siempre trabajamos muy en conjunto, incluso les damos pistas, les decimos, oye, todo lo que tienes que buscar está en esta clase, esto estaba por aquí, lo más vulnerable de la aplicación lo puedes encontrar de esto, le das la aplicación ofuscada, protegida, y le dices, encuéntralo, yo te he dado las pistas, ¿vale? Cosa que un atacante nunca va a tener, ¿vale? Entonces, de alguna forma lo que buscamos es tener la suficiente confianza de que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para que a un atacante le cueste demasiado esfuerzo, y como es esfuerzo en tiempo, demasiado dinero, intentar conseguir algo, y encima eso que consiga no le va a servir para nada, ¿vale? Entonces llega un momento que
no sale a cuenta a los atacantes según invertir tiempo en atacar algunas aplicaciones. Y es un poco lo que hemos estado haciendo estos últimos años, ¿no? Y a nivel de autenticación, ¿no? Hemos hablado de todo el tema de, oye, ¿cómo sustituimos los SMS? En este sentido, hemos hecho proyectos de autenticación digital y lo que hacemos es vincular un dispositivo del usuario con unas claves criptográficas, ¿no? Con las entidades, ¿no? De esta forma hay el típico proceso de firma-autenticación, ¿vale? De cara a firmar unos paquetes para decir, vale, se está ejecutando desde el dispositivo que toca, ¿no? Aquí, ¿qué retos había? La necesidad de un white box de cripto y la necesidad de incrementar todavía más la seguridad por el hecho de estar almacenando claves criptográficas en el dispositivo, ¿no? En este proyecto dejamos de utilizar, por ejemplo, la solución de Dexware. Dexware no cumplía los requerimientos necesarios para el proyecto, ¿vale? Pasamos a la solución de Archan. Sí que los cumplía, pero era un dolor de cabeza integrarlo. Realmente fue un proyecto muy doloroso, ¿vale? Proyecto muy doloroso y con muchos problemas, ¿no? Aquí, por ejemplo, un poco los retos que comentaba Marc en cuanto a las detecciones de root y lo frecuentes que son los falsos positivos, ¿no? En iOS realmente no tuvimos problemas. Yo creo que el mercado de iOS hace bastantes años que no está muy activo el tema de jailbreak, al menos entre los usuarios. Ha perdido cierta relevancia o ya no está de moda porque no ofrece muchas funcionalidades extra, ¿vale? En el caso de root de Android es bastante diferente, ¿vale? La incidencia más dolorosa que tuvimos fue una incidencia que afectaba, no sé, 200, 300 clientes de la época, ¿vale? Que para los 7 millones que manejábamos de volumen era muy poco, ¿vale? Pero básicamente te dejan sin operar y era por falsos positivos, ¿no? Entonces, aquí un poco lo que nos pasó es toda la seguridad estaba muy basada en el binario, ¿vale? Teníamos métricas a partir de estadísticas propias que sacábamos de decir, oye, pues no estamos operando con este dispositivo porque es root, ¿vale? Pero luego te llama el cliente y te dice, oye, es que mi dispositivo no es rooteado, yo lo he comprado, no le he hecho nada y ya no puedo operar con él, ¿no? Entonces ahí es cuando entramos en este proceso, ¿no? Que comentaba Marc, de contactamos con el software de seguridad, les dijimos, tenemos este problema, dijeron, nosotros no tenemos ningún problema detectado, no ofrecieron ninguna solución, ¿vale? Y nos dejaron bastante vendidos, ¿vale? Entonces, llegamos a necesitar que un cliente viniera a las oficinas con uno de los móviles que les fallaba para enchufarle una versión en debug y encontrar el error, ¿vale? Entonces, así como resumen, lo que acabamos encontrando es que la protección sobre un método concreto muy a bajo nivel del kernel, ¿vale? Estaba fallando para que veáis el nivel de especificidad, en los Xiaomi con Android 6.0.1 que estaban fabricados para usuarios chinos. Lo que pasa que aquí en España se venden mucho porque se compran por AliExpress, ¿vale? Entonces, solo fallaba. Mismo modelo, idéntico, pero fabricado para Europa, no presentaba el error. Claro, encuéntralo, ¿vale? Porque teníamos métricas de marca, teníamos métricas de versión del sistema operativo, pero no teníamos métricas de si era el modelo chino o el modelo europeo. Eso no está en la información pública que te da el sistema operativo, ¿no? Entonces, fue una incidencia muy dolorosa, ¿vale? Y fue una de las incidencias que a futuro nos hizo cambiar por otra solución como la de Build, ¿vale? No es una solución que elegí yo particularmente en ese momento no los conocía, ¿vale? Vino presentada por una de las entidades con las que trabajamos y fue oye, intégralos, miráis cómo va, pasáis por los equipos de pentesting que no son nuestros, ¿vale? Ahí nosotros como integradores no tenemos nada que ver, ¿vale? Y oye, nosotros como entidad, con vuestro feedback desde el punto de vista de desarrollo y el feedback que me den mi equipo de seguridad, decidimos, ¿no?
para que veáis diferencias, cosas que hicimos en el proceso. Toda esta solución que teníamos de autenticación, se apaga. Toda esta solución que teníamos de autenticación la migramos a su producto. Como el producto no tenía esa parte de ofuscación, entregamos la aplicación tal cual sin ofuscar y fue un romperla, ¿vale? Y el resultado fue que, aun con la aplicación sin ofuscación, como su producto sí que está ofuscado, eso no tuvieron por dónde cogerlo. Además les dije todo, les dije, la licencia está aquí, en la licencia configuran todo, los invocamos desde este punto, ¿no? Entonces, de alguna forma, ahí es donde también podéis ver la relevancia de que la ofuscación de la aplicación como tal y no de la parte de... Mientras la parte de seguridad esté ofuscada, la ofuscación de la aplicación no es tan relevante, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde iniciamos esa relación, ¿no? Entonces, otras cosas que tuvimos en cuenta, ya lo habíamos comentado, algunos softwares fueron un dolor de cabeza de integrar, pero de trabajo de meses, muchos meses, ¿no? En cambio, entonces uno de los motivos principales por los que no continuar es porque toda esta solución que teníamos tenía que integrarse en una aplicación mucho más grande. Estamos hablando de que la aplicación donde teníamos la solución original se llevaban entre un equipo de 3 personas, ¿vale? Para las 2 plataformas, o sea, 3 en total. Era un equipo muy pequeño y se tenía que integrar toda la solución en un equipo de 150 personas, ¿vale? Entre las 2 plataformas. Estamos hablando de una aplicación extremadamente grande y no podíamos afectar al día a día de esa aplicación. No todos los desarrolladores de mobile tienen expertise en seguridad y tienen que pelearse con la seguridad, ¿vale? Entonces, de alguna forma, aquí es donde se ven también las diferencias, de decir, cuando un software es demasiado creado por técnicos para técnicos, ¿vale? A cuando está más creado por técnicos para desarrolladores, ¿vale? Entonces, de alguna forma, este es uno de los puntos principales, ¿no? Que de alguna forma nos hizo decidirnos, ¿vale? Por la facilidad de integración, ¿vale? Te quita problemas. O sea, si para hacer la seguridad de tu aplicación tienes que pelearte con descifrar la documentación del software de seguridad, es que no vas a acabar nunca. No eres de seguridad, eres un integrador, eres un desarrollador de aplicaciones. La seguridad no es tu negocio, no debería ser tu consumo de tiempo, ¿vale? Y esta es un poco la experiencia que tenemos en autenticación. Entonces, yo como resumen, ¿vale? Y acabo un poco por aquí, ¿vale? Y más o menos esto es todo.